Vamos a resolver este ejercicio. El ejercicio dice, en la figura siguiente se ve una conexión atornillada entre una columna vertical y una riostra diagonal. La conexión consiste en 3 tornillos de 5/8 de pulgada, que unen 2 placas extremas de 1/4 de pulgada, soldadas a la diagonal, y un cartabón de 5/8 de pulgada, soldado a una columna. La carga de compresión P que soporta la riostra es de 8 kilolibras. Determine las siguientes cantidades: el esfuerzo cortante promedio en los tornillos y el esfuerzo soporte promedio entre el cartabón y los tornillos. No tenga en cuenta la fricción entre las placas. Una de las primeras dudas que podríamos tener en este ejercicio es, pues bueno, de repente podrían ser muchos conceptos nuevos, muchos términos nuevos, pues por lo tanto el ejemplo ya viene con sus nombres. Tenemos que esto es una columna, esto de acá sería el cartabón, esto de acá serían las placas de soporte para la riostra y esto sería la riostra. Básicamente aquí nos están apoyando en el ejercicio para nosotros entender un poquito cuáles son las partes a las que se está refiriendo el ejercicio. Recordemos que el esfuerzo cortante es igual a la fuerza cortante entre el área. ¿Esto por qué es importante? Es importante porque nos tenemos que dar cuenta que lo primero que tenemos que encontrar es tanto el área como la fuerza cortante del elemento en el que queremos calcular el esfuerzo cortante. Ojo aquí, en muchas ocasiones puede surgir la duda porque va a haber muchos ejemplos en los cuales la fuerza que nos den va a ser exactamente la misma que la fuerza cortante. En ciertos casos será igual y en ciertos casos no. Entonces, cuando estamos comenzando analizando este tipo de ejercicios, solemos confundirnos porque decimos, ¿por qué en este ejemplo sí era igual y por qué en este no? ¿Por qué en este lo tengo que cambiar? Pues bueno, generalmente en la mayoría de los ejercicios se tiene que hacer un análisis independientemente de que con ese análisis nos salga que la fuerza va a ser igual que P o no. Recuerda que la fuerza cortante V está adentro de los elementos que estás analizando y en este caso, por ejemplo, la fuerza P que tenemos aquí está afuera o está en un lugar externo a lo que serían nuestros tornillos. Nosotros queremos calcular el esfuerzo cortante en los tornillos y la fuerza P está por acá. Entonces tenemos que ver cuál es la fuerza que le llega efectivamente a los tornillos. Puede ser igual, sí, puede ser igual. En algún caso puede ser que la fuerza que tenemos por acá sea la misma que tenemos acá, en algún caso no. Pero eso, ¿cómo lo vamos a saber? Lo tenemos que analizar. No se puede saber así a simple vista, o bueno, cuando tengas ya más experiencia, cuando ya tengas más ejercicios resueltos, pues vas a poder determinar si efectivamente es la misma o no. Tenemos dos grandes casos, que es cortante simple y cortante doble. Generalmente en cortante simple tenemos que la fuerza va a ser igual a la fuerza original y en cortante doble va a ser la mitad. Pero también hay muchos otros casos que pueden aplicar. Por ejemplo, el caso que tenemos aquí, digamos que aquí tenemos cada tornillo a cortante doble, pero tenemos 3 tornillos. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Nosotros tendríamos que considerar pues que tenemos aquí, tenemos 3 tornillos, por lo tanto nosotros no podemos considerar nada más uno, sino que tenemos que considerar que tenemos estos 3 tornillos. Entonces vamos a analizarlo aquí con este dibujito que tenemos un poquito más. Con esta vista se puede ver un poquito más claramente qué es lo que está pasando aquí. Podemos observar que al ser 3 tornillos, pues qué es lo que le va a pasar con esta fuerza. Vamos a suponer que idealmente esta fuerza que tenemos aquí se va a dividir en 3. Vamos a tener una fuerza para el tornillo 1, otra fuerza para el tornillo 2 y otra fuerza para el tornillo 3. Y pues lo mismo tendremos por la parte de abajo. Recuerda que el hecho de que tengas una fuerza aquí te va a generar una reacción de la misma magnitud pero de sentido contrario que la que tienes acá. Es decir, si acá tenemos esta fuerza P de 8, acá también tendremos esta fuerza P también de 8. O si fuera de 10 o de 20 o de lo que sea, va a ser exactamente lo mismo. Pero ahora esta fuerza se va a dividir entre 3. ¿Por qué? Digamos que en otras palabras, los tornillos están ayudando entre sí. Cada uno de los tornillos le ayuda al otro para que carguen un poquito menos cada uno. Entonces nosotros aquí tendríamos el tornillo 1, el tornillo 2 y el tornillo 3, cada uno cargando una parte de la fuerza. Digamos que si nos ponemos muy estrictos, realmente el tornillo que va a cargar más sería el que está en el centro, porque al final de cuentas pues la fuerza está aplicada en el centro, entonces es el que va a estar cargando más. Pero bueno, para hacer un análisis un poquito más simplificado, vamos a suponer que cada uno de estos tornillos está cargando exactamente lo mismo, que sería la fuerza P dividida entre 3, un tercio de la fuerza P.
p tercios, p tercios y p tercios. Por lo tanto, por el otro lado también le estarían llegando p tercios, p tercios y p tercios. Entonces a cada tornillo, ojo aquí, a cada tornillo le llega p sobre 3. Y ahora si vemos esto de lado, por esta parte de aquí, podemos observar que la conexión a la que está cada uno de los tornillos es una conexión de cortante doble. Porque nosotros aquí tenemos esta placa y aquí tenemos esta otra placa, y entonces esta fuerza que llega aquí se va a dividir una parte por la placa de abajo y una parte por la placa de arriba. Entonces es importante distinguir eso. ¿Por qué? Vamos a observarlo un poquito más claramente aquí. Aquí se ve un poquito mejor con esta imagen aumentada. Tenemos este tornillo. En este tornillo tenemos la placa de arriba y la placa de abajo. Aquí nosotros tenemos aplicada la fuerza. Esta fuerza que aplica la placa de en medio, pues básicamente sería una de estas. Sería una de p tercios. Pero las placas que tienen arriba, pues vamos a tener aquí dos fuerzas, que esta fuerza sería la mitad de p tercios, entonces sería p sextos. Entonces aquí cada tornillo tendría p tercios como esta fuerza, y aquí teníamos una fuerza de p sextos y otra fuerza de p sextos. Entonces si nosotros queremos hacer un diagrama de cuerpo libre de nuestro tornillo, lo que veríamos sería más o menos lo siguiente. Tendríamos aquí el tornillo, tendríamos la fuerza p sextos y la otra fuerza p sextos, y tenemos una carga de p tercios. Entonces este es un tornillo que está sujeto a cortante doble. Está sujeto a cortante doble y nosotros ya sabemos, si nos acordamos un poquito de esto, que la fuerza cortante va a ser de p sextos. Sin embargo, como el objetivo de este video es que sea claro el análisis cómo se haría, pues vamos a hacerlo de manera detallada. ¿Cómo se hace de manera detallada? Pues tendríamos que hacer un corte en este tornillo, y no solo uno, sino serían dos. ¿Por qué? Pues bueno, porque nosotros tenemos que saber cuál es la fuerza cortante en esta sección y cuál es la fuerza cortante en esta sección. Vamos poco a poco y vamos viendo paso por paso para que este sea más claro. Nosotros primero haríamos este corte 1, en donde tenemos esa línea morada. Esa línea morada nos representa el primer corte, que lo hice ahí nada más porque sí. Podría ser aquí el 1 y acá el 2, o al revés, aquí el 1 y aquí el 2. Cada que tenemos un cambio en las fuerzas, cada que hay una nueva fuerza, una fuerza más o una fuerza menos, tenemos que hacer un corte para verificar cuál es el valor de la fuerza cortante. Entonces aquí en este corte 1, si nosotros lo cortáramos tal cual nuestro tornillo, pues podríamos tener la parte de abajo o la parte de arriba. Es importante mencionar que independientemente si te quedas con la parte de arriba o con la parte de abajo, la fuerza cortante te va a salir del mismo valor. Para que te quede más claro, lo voy a demostrar aquí, lo voy a explicar quedándonos con la parte de arriba y quedándonos con la parte de abajo. Entonces lo voy a hacer dos veces. Propiamente tú no lo tendrías que hacer, nada más tendrías que hacerlo una sola vez, y con eso es más que suficiente. Si nosotros hacemos el corte y nos quedamos con la parte de arriba, que sería lo más sencillo en este caso, pues aparecería aquí la fuerza cortante V, que es esta fuerza interna que está dentro del tornillo en este caso, y que le estoy mostrando en azul. Esta fuerza, para encontrar ese valor, tenemos que hacer una suma de fuerzas en X. Nosotros, al hacer la suma de fuerzas en X, podemos encontrar cuál es el valor de V. Y tenemos esta suma de fuerzas muy sencilla. V menos P sobre 6 sería igual a 0. Y entonces tendríamos que V tiene que tener el valor de P sextos. V vale P sextos. Ese es el valor de la fuerza cortante. Y bueno, ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera quedado con la parte de abajo en lugar de quedarme con la parte de arriba? Pues lo único es que saldría un poquito más largo. Otra vez, ahí tenemos el mismo corte. Este que tenemos aquí es exactamente el mismo corte, pero ahora si yo me hubiera quedado con la parte de abajo. Si yo me hubiera quedado con la parte de abajo, pues entonces yo tendría la suma de fuerza en X igual a 0. Tendríamos que menos V más P tercios menos P sextos es igual a 0. Compara esta suma con esta que tenemos aquí, pues obviamente esta es un poquito más compleja, nada del otro mundo, pero es más compleja, es más sencillo resolver esta. Entonces aquí, ¿qué podemos hacer? Pues podemos simplificar. ¿Cómo vamos a simplificar esto? Pues tendríamos que P tercios lo podemos convertir en 2P sextos. Recuerda que si tenemos el mismo denominador es mucho más fácil sumar las fracciones, entonces multiplicamos por 2 medios esto que tenemos aquí y tendríamos 2P entre 6 va menos P sextos. Y entonces aquí podemos observar como 2P sextos menos P sextos va a ser tal cual P sextos. Entonces tenemos que menos V más P sextos es igual a 0.
Por lo tanto, V, la fuerza cortante, es también P sextos. Independientemente de que te quedes con la parte de arriba o que te quedes con la parte de abajo, el valor de la fuerza cortante es exactamente el mismo, es P sextos. Ojo aquí en este punto, lo único que podría variar es que tú pudieras suponer la fuerza cortante en otro sentido. Si supones la fuerza cortante en otro sentido, lo único que te va a salir es que te va a salir negativo. Pero lo único que significa eso es que la fuerza cortante la supusiste en el sentido en el que no va. Nada más, no hay ningún problema. Si te sale negativo, nada más significa que va en el sentido contrario al que lo supusiste. Es lo único por el momento. Ahora, ya que hicimos este corte, pues entonces ahora voy a hacer el corte por abajo, es decir, el segundo corte que tenemos acá. Si ya más o menos tienes experiencia, pues te puedes ir dando cuenta que nos va a dar lo mismo, pero teóricamente ahorita no sabemos qué va a dar y entonces queremos saber cuál es la fuerza cortante aquí abajo para poder compararlas y para poder saber cuál es la que tendremos que usar o cuál será la mayor, etc. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a nosotros ahora a hacer el segundo corte, que sería en esta parte de abajo, esta parte que tenemos en rosa. Lo voy a hacer de la misma manera. Aquí tenemos a manera de comparación el primer corte. Recuerda que teníamos la fuerza cortante, tenemos este P sextos y al final la fuerza cortante nos salió P sextos. Vamos a hacer el segundo corte, nada más lo voy a hacer una vez porque pues para que sea lo más sencillo posible. Tenemos nada más que nuestro corte es tenemos esta parte de abajo y aquí tenemos que la fuerza cortante nuevamente nos sale P sextos. No lo voy a hacer tan detallado porque al final de cuentas es exactamente lo mismo que teníamos antes. Es lo mismo, nada más que ahora me quedé con la parte de abajo porque la parte de abajo es la más sencilla. Pudieras haberte quedado con la parte de arriba y no pasa nada, no hay ningún problema. Todo bien, nosotros podemos, siempre que cortemos nos van a quedar dos pedazos, nos podemos quedar con uno o con otro y el resultado siempre va a ser el mismo. Tiene que ser el mismo. No puedes tener un resultado de un lado y otro del otro. Puedes escoger cualquiera de los dos. Entonces, ya que tenemos que la fuerza cortante es de P sextos, pues entonces podemos pasar a lo que sería nuestro esfuerzo cortante. Recordemos que el esfuerzo cortante es la fuerza cortante entre el área. Entonces, ya tenemos la fuerza cortante y ya sabemos que la fuerza cortante es P sextos. Ya nada más lo que nos hace falta es recordar cómo sacar el área. Este es muy sencillo porque es el área de un círculo. Recuerda que el área de un círculo lo podemos sacar de dos maneras. Lo podemos sacar como pi por radio al cuadrado o lo podemos sacar por pi por diámetro al cuadrado entre 4. En este caso usaré esta fórmula. ¿Por qué? Porque nosotros el dato que tenemos es el dato del diámetro. Entonces el área de un círculo es pi por diámetro al cuadrado entre 4. Ya que tenemos estas dos formulitas, pues lo único que tenemos que hacer es sustituir aquí en nuestra ecuación. Tenemos que el esfuerzo cortante va a ser igual a la fuerza cortante, pero esta vale P sextos y el área va a ser pi por diámetro al cuadrado entre 4. Básicamente esto es lo que tenemos que hacer para sacar nuestro esfuerzo cortante. Ahora, solo falta sustituir los valores de P y el valor de D para obtener como tal el valor del esfuerzo cortante. Vamos a hacerlo. El valor de P, si recordamos el ejercicio, es de 8 kilolibras, el valor de D es de 5 octavos de pulgada. Y entonces pues ya aquí nada más tenemos que resolver estas operaciones y tendríamos que el esfuerzo cortante nos da 1.33 kilolibras entre 0.30 pulgadas al cuadrado. Esto nos daría un resultado como tal de 4.34 KSI. Recuerda que KSI es las siglas en inglés de kilo PSI, que es kilolibra por pulgada cuadrada. Entonces esto serían 4.346 libras por pulgada cuadrada o 4.346 PSI. Este sería el valor de nuestro esfuerzo cortante, que es el inciso A del ejercicio. Ahora vamos al inciso B. El inciso B es un poquito más confuso. Generalmente esto suele causar bastante confusión. Lo voy a tratar de explicar de la manera más clara, pero si no te queda claro, de cualquier forma coméntame por ahí para tratar de apoyarte. Nos dice el esfuerzo de soporte promedio entre el cartabón y los tornillos. Primero que nada, recuerda, nos dice el cartabón, pues no sabemos cuál es el cartabón. Aquí nos dice este elemento que tenemos aquí es el cartabón. Entonces es el esfuerzo de soporte promedio y nos dan una pista aquí con este símbolo sigma B entre el cartabón y los tornillos. Si te acuerdas, sigma B es el esfuerzo normal, o este símbolo se utiliza para el esfuerzo normal.
En este caso nos piden el esfuerzo normal entre el cartabón y los tornillos, que es el esfuerzo de soporte promedio. ¿Y cómo vamos a calcular eso? Bueno, lo voy a tratar de explicar de la manera más clara posible. Vamos a observar otra vez la unión. Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Tenemos aquí los tornillos y aquí está el cartabón. Lo tenemos aquí en dos vistas para que nos quede un poquito más claro. Si observamos más a detalle, otra vez con nuestra imagen amplificada, pues en donde tenemos el tornillo, cada uno de estos tornillos van a estar ejerciendo un soporte sobre el cartabón. Podemos imaginarnos que ahí se nos forma como tal una barra que es la que va a estar soportando esta fuerza de P sobre 3. Es decir, aquí podemos suponer que esta parte de aquí se nos está formando una barrita imaginaria que es la que soporta la carga de estos tornillos, porque al final de cuentas que estas placas no se están soportando en todo el cartabón, sino que al final de cuentas la fuerza que transfiere aquí P la va a transferir a los tornillos y cada uno de estos tornillos va a pasar la fuerza al cartabón, pero no es una fuerza uniforme, es decir, no hay por toda esta área una fuerza que esté apachurrando al cartabón, sino que solamente hay una fuerza aquí, otra fuerza aquí y otra fuerza aquí, que son estas tres fuerzas de P tercios. Es decir, cada una de estas está soportándose sobre el cartabón. Cada una de estas fuerzas es una carga puntual y se está soportando sobre el cartabón. Entonces nosotros tenemos aquí de manera imaginaria estas fuerzas y de manera imaginaria tenemos estos que serían estos elementos longitudinales que están soportando. Cada uno de estos elementos está soportando P sobre 3. Cada uno de estos elementos imaginarios está soportando la carga sobre 3, es decir, P sobre 3, esta carguita roja que tenemos aquí. Si podemos observar este elemento del otro lado, lo veríamos aquí. Y entonces podríamos darnos cuenta que lo que tenemos aquí es un elemento longitudinal que tiene un volumen. Este no es plano, es decir, por aquí lo estamos viendo, digamos, de arriba y aquí lo estamos viendo de lado, ¿no? Entonces podemos observar que tiene dimensiones, es un elemento con volumen. Como tal, lo que tendríamos aquí es el elemento como una pequeña columnita que estaría soportando esta parte de aquí, estaría soportando esa carga. Ese pequeño elemento pues lo tenemos aquí ya representado en un volumen y está cargado a compresión ese pequeño elemento. Ese pequeño elemento que tenemos ahí lo tenemos cargado a compresión. Recuerda, este es un elemento imaginario que tenemos aquí, que es una barra imaginaria que se nos forma por la situación como está siendo cargada. Entonces, ¿qué pasa con este elemento? Pues vamos a analizarlo un poquito más a detalle para entenderlo un poco mejor. Nosotros este elemento que tenemos aquí, pues lo podemos observar otra vez aquí, ya digamos que de una manera más clara. Está cargado a una carga P3. Tenemos que este elemento longitudinal está soportando P sobre 3 a compresión. Este elemento pues tiene ciertas dimensiones. ¿Qué dimensiones tiene? Podemos observar aquí que una de estas dimensiones corresponderá al diámetro del tornillo. Y la otra dimensión, que la podemos observar en este dibujo mejor, corresponderá a lo que sería nuestro espesor del cartabón. Entonces nosotros adentro del elemento veríamos esto que está aquí, que sería nuestro esfuerzo. Este es nuestro esfuerzo, es un esfuerzo normal, es un esfuerzo que se va a dar aquí en nuestra superficie del elemento. Y entonces recordemos que el esfuerzo es la fuerza entre el área. Por lo tanto, nosotros tenemos que calcular cuál es la fuerza aquí presente y cuál es el área. Aquí hay un error, estas flechitas deberían de ir hacia abajo porque está a compresión. Pero bueno, es la representación del esfuerzo. Esta fuerza es la que tenemos aquí, sería P sobre 3. ¿Y cuál sería el área? Pues otra vez recordemos cuál es el tamaño de esta área que tenemos aquí, esta superficie pequeña que tenemos en esta zona. Pues tenemos delimitada por un lado por el diámetro de lo que sería nuestro tornillo, que es lo que tenemos aquí, el diámetro del tornillo. Y por el otro lado, para la otra dimensión, tenemos el espesor del cartabón. Entonces tenemos el espesor del cartabón por el diámetro del tornillo. Y esto, para este caso, para estos datos en particular, lo sustituiríamos de la siguiente manera. Tendríamos P sobre 3 entre el diámetro del tornillo por el espesor del cartabón, que en este caso, para este caso, pues son iguales. En este caso, ambos valen 0.625 pulgadas y la fuerza ya sabíamos que valía 8 kilolibras. Entonces, nada más sustituimos todo esto
y hacemos básicamente esta división y obtenemos que nuestro esfuerzo normal es de 6.827 kilolibras por pulgada cuadrada. Entonces ya tenemos aquí el esfuerzo normal que tenemos en el elemento que nos imaginamos ahorita que podríamos tener ahí en el cartabón. Entonces es el esfuerzo de soporte promedio, 6.827 kilolibras por pulgada cuadrada. Al final de cuentas, ¿por qué es importante imaginarlo de esta manera? Imagínate que esta conexión falla, digamos que por el cartabón. Si se rompe el cartabón, otra vez, ¿cómo se va a romper? Pues se va a romper justo esta parte que está aquí, justo donde está soportando la carga. En esta zona como tal no se va a romper de esta manera, no se va a romper por el soporte. Digamos que bueno, también puede haber alguna otra situación por la que pueda fallar, pero por este soporte donde fallaría sería en esta zona que está aquí sombreada en rosa. Como tal, ya tenemos nuestros dos esfuerzos, tanto el esfuerzo cortante que nos pedía al inicio, que era de 4.346 KSI, como nuestro esfuerzo normal, que es de 6.827 KSI. Estas serían las respuestas de nuestro ejercicio. Este es el procedimiento para resolver este ejercicio. Espero haya sido claro y te sirva para resolver tus dudas.